reducir el orden, es decir, en vez de tener una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a hacer algo para que baje de orden, es decir, de primer orden y poder resolver como yo conozco. En el primer caso era de esa forma, así que la reducción de orden es solamente integrando. Y cuando tengo esta ecuación, bueno, lo que se hace es integrar nuevamente y encuentro el resultado. Bueno, y ahí habíamos visto un ejemplo. En el segundo caso, eran funciones que tenían la x y su derivada. No había un y. Entonces, hacíamos este cambio variable, p, que depende de x, igual a d y a de x. Y entonces se transforma en una ecuación de primer orden. Y así, pues, dependiendo del caso, voy a saber cómo resolverlo. Y ahí vimos un ejemplo. El tercer caso fue del tipo f de y de y de x, es decir, no había x. Hacemos el cambio de variable, p igual a d y a de x, igual que el anterior, pero ahora el p depende de y y el y depende de x. Entonces hay una regla en la cadena que va a aparecer y entonces va a ser de este tipo la ecuación de primer orden que voy a transformar la ecuación diferencial. Y ahí resuelvo según el caso. Y el cuarto caso que vimos ayer fueron una ecuación que tenían todas nuestras variables, x y la derivada y la segunda derivada de y. ¿Ya? Pero voy a decir que todas estas van a ser igual a ceros y mi función f, o sea, lo que está aquí relacionando estas variables, es una diferencial total. ¿Qué cosa es una diferencial total? Quiere decir de que es la derivada, la diferencial es la derivada de una cierta función que va a depender de x, de y y de y'. Entonces, si es la diferencial de una función, la ecuación me va a quedar de phi igual a 0. Y como estoy diciendo que la diferencial es igual a 0, entonces mi función va a ser igual a c, ¿cierto? Y entonces me queda una ecuación de primer orden. Y aquí vimos un caso, por ejemplo, y por y2' más y' al cuadrado es igual a 0. Me doy cuenta que esta es la diferencial de y por y'. ¿Por qué? Porque si derivo con respecto a x, ¿cierto? Me queda exactamente la ecuación. Entonces, si yo derivo, o sea, si la diferencial es 0, decimos entonces que la función es igual a una constante. Y entonces me doy cuenta de que esto es, lo puedo escribir acá, ¿cierto? Es una ecuación, ¿cierto? Por separación de variables. Y entonces voy a separar las variables y encuentro el valor de la función y de forma implícita o forma explícita que está acá. Son los 4 casos que vimos ayer. Ya, y bueno, ahora quería seguir con los casos porque aún nos faltan algunos. Y bueno, de nuevo, ¿cierto? Tenemos esa ecuación diferencial, esa es la forma más general de la ecuación diferencial. Y bueno, este es el cuarto caso que es el que vimos recién. Y el caso 5 sería este. F de x, y', y segundo es igual a 0, es como muy parecido al caso 4, ¿cierto? Pero ya no va a ser una diferencial total, sino que va a existir una función mu que depende de x y y', de modo que mu por f es una diferencial total. Es decir, es como que necesito un factor integrante, digámoslo así. ¿Se acuerdan más o menos? El factor integrante es una función que multiplicado a toda la ecuación diferencial, ¿cierto? Me daba que fuera una diferencial total en realidad, porque queda al lado izquierdo como la derivada de algo. Y eso es lo que estoy buscando. Entonces, en este caso, la diferencial va a ser de phi a d de phi, ¿cierto? Es igual a 0, así se transforma la ecuación diferencial. Y entonces si la diferencial es 0, la función phi va a ser constante. Y entonces se reduce la ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. Pero dice, entonces cada solución de esta ecuación es solución de f igual a 0 o de mu.
Y entonces debemos encontrar las soluciones que de verdad cumplan lo requerido. O sea, no quiero los que cumplan esto, sino que solamente cumplan esto de acá. Que esta es como una función auxiliar. Entonces, por ejemplo, acá, esta ecuación diferencial no es de la forma anterior, ¿cierto? Es decir, no es una diferencial total, porque hay un menos. Entonces ya si hay una diferencial total, debería haber un más, como en el caso anterior. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fíjense que esto es súper parecido al anterior. ¿Qué le falta para que sea una diferencial total? ¿Qué le falta para que sea una derivada de alguna cosa? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo, profe? No escuché bien la pregunta. Estoy diciendo que esta no es una diferencial total, es decir, no es una derivada de alguna cierta función. Entonces la pregunta es, ¿qué le falta para que lo sea? ¿Qué le falta para que sea una derivada de algo? Porque fíjense que aquí en este caso, que era en el caso 4, ¿cierto? Es una diferencial total porque esto es un más y entonces esto es la diferencial de i por i'. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, va a ser la derivada del primero, se va a manejar. El primero sin derivar por el segundo derivado, pero está derivado ya, así que queda así, más la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es exactamente lo mismo que está aquí. Entonces, se dice que esta parte es una diferencial total porque es la derivada de una función. En este caso, de la función i por i'. Si calculo la diferencial de i por i', es exactamente esto. Pero ahora en nuestro caso hay un menos. Entonces no va a ser la diferencial exactamente. Entonces mi pregunta es, ¿qué le falta o a qué se parece, ¿cierto? Para que sea una derivada. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar, si yo le pongo aquí, lo divido por i cuadrado. ¿A qué se parece esto? Esto va a ser, ¿será que es la derivada de algo? ¿Es la diferencial de algo? Profe, ¿puede ser la derivada de una división de función? Es de una división. ¿Y la división cuál va a ser? Fíjense que la división dice que esto es el denominador al cuadrado, así que el denominador sería i y el numerador, ¿qué sería? La parte de arriba. Y prima, ¿cierto? Porque si coloco ahí, en realidad sería 1 y no tendría ningún sentido. Pero si coloco ahí, a ver, vamos a calcular la diferencial o la derivada, pongámosle. La derivada de i' por i. Entonces es el denominador al cuadrado por el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos la derivada del denominador y prima por el numerador sin derivar.
¿ves? Exactamente es lo que está aquí, pero con el i cuadrado, ¿cierto? Entonces, el factor integrante que nosotros debemos encontrar en este caso depende solo de i y va a ser 1 partido por i cuadrado. Eso es lo que dice en el caso 5, que debo encontrar una función que puede depender de las 3, de 2 o de una de ellas, ¿cierto? Y tal que al multiplicarlas por f es una diferencial total. Entonces aquí yo encontré el factor integrante, ¿cierto? Lo multipliqué y me dio una diferencial total. Ya, pero si tengo que esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces decimos que i' es igual a c y partido por i es igual a c. Pongámosle C1 por si acaso. No, C nomás. Ahí. Ya, eso es lo que dice. Si la diferencial es igual a 0, entonces la función va a ser igual a una constante. Esto quiere decir que de i a dx es 1 partido por i es igual a c. Entonces esta separación de variables, i partido por i, 1 partido por i de i es igual a c de x, ¿cierto? Y entonces esta integral es logaritmo natural de i y esta integral es cx más, bueno, vamos a ponerle C1 entonces. C1 más una constante que le va a poner C2. Es más, vamos a ponerle logaritmo natural de C2. Entonces, aplicando exponencial, me queda i es igual a la exponencial de C1x más logaritmo natural de C2. Entonces, i es igual a C2 por la exponencial de C1x. ¿Cierto? Aquí es lo mismo que exponencial de C1x por exponencial del logaritmo de C2. Se van y me queda C2. Y entonces esa sería la solución. Ahora el problema es saber cuáles son las soluciones de la ecuación y cuáles son las soluciones con respecto a mu, ¿cierto? Entonces hay que ver, porque las van a hacer soluciones de aquí y de acá. Fíjense de que en este caso, como mu es igual a 1 partido por i, ¿cierto? El i tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Pero entonces el i no va a ser i igual a 0, no va a ser solución de mu. ¿Será que es solución de la ecuación? Fíjense que si C2 vale 0, esto es i es igual a 0. Así que tiene eso, i igual a 0 es solución. Pero no es solución de mu. Entonces, el único caso caso extremo, le vamos a poner caso extremo, ¿cierto? Es que i sea igual a 0. ¿Por qué? Mu de i es distinto de 0. Pero nos damos cuenta de que i igual a 0, ¿cierto? Puede ser solución porque si yo coloco en la ecuación i por i prima menos i prima al cuadrado, ahora si lo reemplazo, me va a quedar 0 por 0 menos 0 al cuadrado. Y eso es igual a 0, así que cumple la ecuación y entonces en realidad i igual a 0 también es solución de la ecuación.
¿Por qué estoy haciendo esto? Porque como yo le agregué, ¿cierto? Le agregué una función nueva, este move, ¿cierto? Tengo que ver si en realidad está bien definida para todos los valores. Aquí me doy cuenta que el move, el i, tiene que ser distinto de 0. Y acá me da la solución y igual a 0. Entonces hay como una contradicción, ¿cierto? Pero en realidad no lo es, porque aunque aquí el mu sea distinto de 0, ¿cierto? Mu es mi función auxiliar. Pues en realidad la solución que debo considerar es esta de aquí. Y entonces lo reviso y reviso en el caso particular en que i vale 0. Si vale 0, lo reemplazo en la ecuación y si satisface la ecuación, entonces por lo tanto también va a ser solución. Entonces, como que al principio yo la descarto, pero en realidad estoy descartando en el caso de mi función auxiliar y entonces en realidad no debería descartarlo porque también aún es solución de la ecuación. ¿Se entiende eso? Profesora, ¿Mm? ¿se entiende? Sí, se entiende. Ya, qué bueno. Entonces, este es el quinto caso, ¿cierto? Cuando en realidad no necesariamente, o sea, no tengo que esto sea una diferencial total, pero agregándole una función, ¿cierto? Aparece una diferencial total y así puedo resolver la ecuación diferencial. El caso 6 es cuando la función f es homogénea respecto a la segunda, tercera y cuarta variable. Ahí está al revés. Es decir, existe, me falta la S. Uy, está mal escrito. Tal que para todo x, y, z y w se va a tener esto de aquí. Claro, yo puedo decir que sea homogénea en una o en todas las variables. Yo quiero que sea homogénea en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Es decir, todas las que tienen i. Y entonces decir que es homogénea en esas variables es decir de que existe un n, ¿cierto? Tal que cae a la n por f de x, y, z, w va a ser igual a f de x, y, z, kw. Es lo mismo que habíamos visto antes en función homogénea, así que no estoy diciendo algo diferente, solamente que estoy considerando que sea homogénea no en toda la función, sino en algunas variables. Entonces introducimos una nueva variable z a través de la expresión y igual exponencial de la integral de z de x. Ya, o sea, este va a ser nuestro cambio de variables si la función es homogénea. Y entonces derivamos ambos lados y vamos a reemplazar en la ecuación. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es una función homogénea. ¿Cierto? ¿Por qué? Bueno, tengo que escribirla como mi función. F de x y prima. A ver. Necesito con la segunda derivada. Y 2' va a ser igual a i por i2' menos i' al cuadrado. Voy a pasar esto para el otro lado, menos 6x y cuadrado. Entonces veamos que sea homogéneo. Entonces tengo que hacer f de x, ki, y ki2'. Entonces, donde haya ki, y 2', ¿cierto? Donde hayan estas i, ¿cierto? Debo colocar el k. Entonces me va a quedar k, i por k, y 2', menos k, y al cuadrado, menos 6x por k, y al cuadrado. Entonces, esto es k cuadrado por i2' menos k cuadrado por i' al cuadrado menos k cuadrado por
6xy cuadrado. Entonces puedo factorizar por k cuadrado. Que es en realidad k cuadrado por fxy y prima y segunda. Así que es homogénea. Esta función es homogénea. Por lo tanto, si la función es homogénea, dice que tengo que hacer el cambio variable y es igual a la exponencial de la integral de z de x. Ah, ya, porque z depende de x. Entonces, si tengo y vale eso, entonces ¿cuánto vale y prima? Y prima es la exponencial de la integral de z de x, ¿cierto? Porque la derivada de la exponencial es la misma, por la derivada de la integral, que sería z. ¿Y cuánto vale y2'? Tengo que derivar esto. Entonces va a ser la derivada de la exponencial es la misma. La derivada de la exponencial es la misma por la derivada de lo de adentro, que sería z, por el z sin derivar, así que me queda z cuadrado, más exponencial de la integral de z, ¿cierto? Por la derivada de z, que sería z'. Eso. Entonces, cuando yo tengo esta cambio variable, ¿cierto? En realidad voy a tener también el y' y el y2'. Entonces, voy a reemplazar. Tengo la ecuación, como no la veo, la voy a escribir acá. Y por y2' menos y' al cuadrado es igual a 6x y cuadrado. Entonces, reemplazando, en la ecuación me va a quedar y es exponencial de la integral de z de x por la segunda derivada. Fíjense que, bueno, esto se puede factorizar, ¿cierto? Aquí me queda z cuadrado más z'. Entonces me queda exponencial de la integral de z de x por z cuadrado más z'. Menos el y' es exponencial de la integral de z de x por z al cuadrado. Es igual a 6x y el y es exponencial de la integral de z de x al cuadrado. Entonces, bueno, me queda, supuestamente cuando uno cambia de variable queda un poco más fácil, estoy quedando un poco más complicado, pero no es tanto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí esto es c exponencial de 2 veces la integral de z de x, ¿cierto? Y aquí también hay un 2 y aquí también hay un 2. Es decir, aquí esto es exponencial de 2 la integral de z de x por z cuadrado, ¿cierto? Y acá va a ser exponencial de 2 integral de z de x. Entonces puedo factorizar de z a de x. Y entonces me va a quedar z cuadrado más z' menos z cuadrado. Y este, aunque esté al otro lado, lo voy a cambiar. Voy a pasarlo para allá y voy a igualar a 0. Menos
6x es igual a 0. Y aquí sí que queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar exponencial de 2 veces la integral de z de x. Y aquí se me van los z cuadrados, ¿cierto? Me queda z' menos 6x es igual a 0. Tengo una multiplicación, entonces, ¿es esto igual a 0, cierto? O esto es igual a 0. Pero esto siempre es distinto de 0 por ser un exponencial. Entonces, la única condición para que esto sea 0 es que z' menos 6x sea igual a 0. Y ahí sí que es una ecuación mucho más simple, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que dz a de x es igual a 6x. Entonces esto es dz es igual a 6x de x, ¿cierto? Entonces z es igual a 6x cuadrado medios más c1. Entonces z es igual a 3x cuadrado más c1. Eso es z. Muy bien, pero ahora tenemos que volver a la variable original, ¿cierto? Pero nos tenemos que acordar que y dijimos que era igual a la exponencial de la integral de z de x. Es decir, esto es exponencial de la integral de 3x cuadrado más c1 de x. Entonces esto es 3x cubo tercios más c1x. Voy a borrar la integral porque ya integré. Entonces esto es igual a exponencial de x cubo más c1x. Entonces y de x es igual a exponencial de x cubo más c1x. Ah, me falta el más c2. Más c2. Y esa es la solución. Puedo poner el C2 ahí o abajito. Porque puedo pensar que C2 es logaritmo natural de C2. Solamente para que quede. Y entonces esto va a ser C2 por exponencial de x cubo más C1x. Cualquiera de las dos está bien como solución. Eso sería en ese caso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, Dígame. al final C2 pasa abajo como logaritmo de C2. Claro, porque acuérdate que C2 es constante. Entonces podemos considerar C2 o logaritmo natural de C2. Solamente es como más Ah, ya, claro. ya entendí. Acuérdate que uno quiere que sea lo más, o sea, lo más reducido posible. Pero si le coloco logaritmo, como hay una exponencial, lo que hace es que lo dejo afuera el C2. ¿Cierto? Ya, Porque perfecto. sí. Muchas gracias, profe. Ya.
Eso, entonces, bueno, aquí ya entonces uno puede reducir, estos serían todos los casos de reducción de orden de una ecuación de segundo orden a una de primer orden, ¿ya? Pueden haber más ecuaciones de segundo orden, claramente, pero si tenemos uno de estos 6 casos, ¿cierto? Hasta el 6, el 5, el 4 y las otras 3 que vimos en la clase pasada, uno puede resolver entonces las ecuaciones diferenciales de esta forma. Hacemos una reducción de orden, cambiando y sustituyendo, ¿cierto? Y puedo resolver. Ahora, ¿hay más ecuaciones? Sí, claro que hay muchas más. Entonces, Profe, ¿sí? pero una ecuación se puede resolver con distintos métodos, ¿cierto? O sea, no hay un caso para cada ecuación, puede ser 2 casos distintos para una ecuación. A veces puede aparecer de que puedes encontrar 2 formas diferentes de hacer una ecuación. Acuérdate de que, por ejemplo, cuando teníamos a veces unas de primer orden, a ver, así, nosotros teníamos unas tipo de y a de x, o sea, ya de primer orden se nota, por 5x más 1, por ejemplo, uno podía pensar en que, es una ecuación lineal. No, esta es, sí, es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces podría ser, creo que aquí iba ahí, ¿no? Sí, eso. Ahí. Podríamos pensar que es una ecuación lineal y entonces voy a escribir de a de x menos 5y es igual a 1, ¿cierto? De esa forma y lo resuelvo como si fuera una ecuación lineal. Pero también, si teníamos este tipo de ecuaciones, uno puede decir de que es de separación de variables. Y entonces hacemos de partido por 5y más 1 es igual a de x. Y ahí separo las variables y resuelvo. Sin importar en qué camino tome, la solución que voy a encontrar será iguales o equivalentes en las que voy a encontrar. Pueden estar escritas de diferentes formas, pero al final van a ser la misma ecuación, la misma solución. Entonces, si ya tengo en el caso de primer orden que puedo trabajar de 2 formas distintas, en el de segundo orden, obviamente que también. Sí. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Pero no siempre, hay unas que son más fáciles y es fácil de seguir el camino, ¿cierto? Pero esas me acuerdo que se podían hacer de 2 formas distintas y al final uno llega al mismo resultado. Ok. Es que era porque en el caso 3 y el caso 5 tuvimos el mismo ejercicio, entonces ahí quedé con la duda. ¿El mismo ejercicio, en serio? Sí, no me di cuenta. A ver. Sí, llegamos al mismo resultado también. Vamos a ver. Caso 3. Pero es i por i2'. Este es i por i2' menos i' al cuadrado. Ese es el caso 3. A ver, ¿y cuánto dio? C2 exponencial de C1. Pero ¿Verdad? el Mira, caso claro. 5 también. Sí, ¿verdad? Que es el mismo caso. Sí, muy bien. Y el caso 5, claro. El caso 5 era este de acá. Y era este, i2', claro. Mira, muy observadora. No me había dado cuenta. Sí, claro, entonces aquí hay 2 formas de pensarlo, exactamente, y entonces se pueden hacer de distintas formas. Sí, es lo mismo, ¿eh? Maximiliano tampoco se había dado cuenta. Y claro, tenemos 2 tipos, 2 formas de analizarlo y entonces se podía resolver de 2 formas distintas. Sí, está bien. Nada más me dio el mismo resultado, así que todo bien. Sí.
Sí, por eso. Gracias. Gracias por tu observación. Yo ni siquiera me había dado cuenta, mira. Ya, entonces, nosotros ya habíamos hablado un poco de esto, pero vamos ordenando un poco más. Y entonces ahora vamos, como les decía, a mostrar los casos donde no se puede reducir el orden. Entonces, vamos a estudiar las ecuaciones lineales de segundo orden. Como habíamos visto antes, ¿cierto? Eran este tipo de ecuaciones que su forma normal era dividir por a sub 0 y me queda así. Y entonces vamos a definir un operador lineal, solamente por notación. L va a ser un operador lineal que voy a tomar L de U de X es igual a U2' más P1 de X por U' más P2 por U. ¿Ya? Fíjense que toda esta parte de aquí, que le estoy dando un nombre, es exactamente la parte izquierda de la ecuación diferencial. O sea, esta sería llamada L de I de X. Porque aquí está el I, ¿cierto? Entonces un operador así en general, si le coloco U, va a ser U, si le coloco I, va a ser la ecuación que encuentro. Entonces la ecuación diferencial la puedo escribir así, más reducida. ¿Ya? ¿Por qué la voy a escribir reducida? Porque necesito propiedades para la parte izquierda. Entonces por eso le vamos a poner nombre. Y entonces le vamos a dar las propiedades. Bueno, el operador L se va a llamar un operador diferencial lineal porque verifica las siguientes propiedades. Por ejemplo, que si yo multiplico por una constante aquí C, la puedo sacar afuera del operador. Y eso es fácil de ver porque ¿qué cosa es L de C de U? Esto va a ser igual a C por U2' más C por, no, P1 por C por U' más P2 CU. Entonces puedo factorizar por C y entonces me queda U2' más P1 por U' más P2U. Claro, porque C es una constante, un número, así que puede salir fuera, ¿cierto? Esto es para todo C que pertenece a los reales. Y entonces esto va a ser igual a C por L de U. Así que ahí muestro de que se cumple esa propiedad, de que sale la constante hacia afuera. La segunda propiedad es que L de U1 más U2 es L de 1 más L de U2. L de U1 más U2 va a ser igual a U1 más U2 derivado más P1 U1 más U2 derivado más P2 por U1 más U2. Pero la derivada de una suma es la derivada de cada una, ¿cierto? Más P1 U' más U2' más P2 U1 más P2 de U2. Bueno, podemos hacerlo al tiro aquí mejor. P1 más P2. Entonces puedo agrupar todo lo que es U1. Puedo agrupar todo lo que es U2. Y entonces esto va a ser L de 1 más L de U2. Y se cumple entonces la propiedad. Si tengo estas dos propiedades, voy a decir que es un operador lineal. Y se habla de diferencial porque hay derivadas entre medio. Así que por eso se llama un operador diferencial lineal.
Bueno, la tercera propiedad es como generalizar las otras dos. Fíjense que ahora tengo una suma de n términos con constantes entre medio, ¿cierto? Y puedo separarlos, ¿cierto? Y sacar las constantes. Esta es una generalización del caso 1, 2. Uno y 2. Así que se cumple también si tengo muchas también funciones 1 y 2 u sub k. Así que tenemos esas tres propiedades, ¿cierto? Y vamos a ver lo que es una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Entonces van a ser ecuaciones de este tipo, donde P1 y P2 son funciones continuas. Y usando el operador lineal diferencial L, se puede escribir así. Ven que es mucho más reducido que el anterior. Entonces, tenemos el teorema que ya lo vimos, así que lo vamos a ver rápido, pero ahora lo estamos analizando con este operador. Si uno es una solución de la ecuación lineal homogénea, entonces para todo C también va a ser una solución. Si tengo dos soluciones, la suma va a ser una solución y la combinación lineal de soluciones también va a ser solución. Una solución compleja, ¿cierto? Entonces, en las partes real e imaginaria también van a ser soluciones. Y si es una solución de la ecuación lineal homogénea y existe un valor x0 que es igual a 0 y su derivada también es 0, entonces la única solución es y de x es igual a 0. Entonces, todo con respecto a las soluciones de la ecuación. Todavía no sé cuáles son, pero me están dando como indicios de cómo encontrar todos los tipos, todas las soluciones de la ecuación diferencial. Y también habíamos visto esto de linealmente dependiente, así que lo va a pasar rapidito. Linealmente dependiente es que la combinación lineal de estas funciones, ¿cierto? Va a ser 0 y las constantes según este CN no son todas nulas. Y vamos a decir que es linealmente independiente si todas las constantes según esta CN son nulas. Y ahí vimos un ejemplo, esto se lo había hecho de tarea, ¿cierto? Sobre tipo de funciones que sean linealmente independientes. Entonces, eso es lo que habíamos visto en una clase pasada, que se me combinaron cosas, por eso lo volví a ver un poquito. Y una cosa interesante de ver es este teorema que habla del Wronskiano. El Wronskiano va a ser una herramienta que nos va a ayudar para determinar si dos, ya que estamos hablando de linealmente dependiente independiente, ¿cierto? Aquí teníamos la definición, pero uno dice, pucha, siempre hacer esa definición. Bueno, el Wronskiano nos ayuda a no usar la definición, sino este teorema, y decir cuándo son linealmente dependientes. Si 1 y 2 son linealmente dependientes en un intervalo i, entonces el determinante llamado Wronskiano va a ser igual a 0. O sea, si tomo las dos funciones y si me da 0, entonces esas dos soluciones son linealmente dependientes. Si las dos funciones son linealmente dependientes, el Wronskiano va a ser 0. Donde el Wronskiano es el determinante de esta matriz, donde la primera fila son las funciones y la segunda fila son sus derivadas. Y entonces ahora, usando el Wronskiano para nuestro caso, consideremos si 1 y 2 soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal homogénea con coeficientes continuos P1 y P2, entonces el Wronskiano de I1 y 2 va a ser distinto de 0. Entonces, si el Wronskiano es distinto de 0, ¿cierto? Estoy en presencia de dos soluciones linealmente independientes. Entonces, esta es una herramienta para saber si las soluciones serán linealmente independientes o dependientes. Y este teorema dice de que si tengo dos soluciones linealmente independientes
de la ecuación lineal no homogénea, entonces la solución general va a ser la combinación lineal de ellas dos. O sea, la solución general de una ecuación de segundo orden va a ser en realidad dos soluciones linealmente independientes y todas sus combinaciones lineales. No hay otra solución linealmente independiente para una función, para una ecuación de segundo orden. Entonces aquí me está dando la cantidad. Bueno, ¿cuál es la cantidad de soluciones de la ecuación diferencial? Infinitas. Hay infinitas soluciones, pero están todas relacionadas, ¿ya? Podemos separarla en dos grupos, ¿cierto? I1 y 2, tal que I1 y 2 las comparo y son linealmente independientes, y todas las demás van a ser combinaciones lineales de ellas, es decir, voy a multiplicar por una constante por I1, voy a multiplicar una constante por I2, esas son dos infinitas soluciones distintas, ¿cierto? De la ecuación diferencial, y además la suma de ellas también va a ser solución, como el teorema que veíamos, ¿cierto? Si tengo dos soluciones, la combinación lineal de ellas también va a ser solución. Pero acá está diciendo además que son dos. Hay dos soluciones linealmente independientes y su solución general va a ser su combinación lineal. Nada más que eso. Entonces, bueno, aquí hay corolario. El número máximo de soluciones linealmente independientes de la ecuación de segundo orden homogénea es 2. Así que ahí ya está más claro aún de que no hay otra soluciones diferentes, ¿cierto? De esta ecuación de segundo orden. Veamos esta ecuación. I2' menos I. ¿Cuáles serían unas soluciones para esta ecuación diferencial? Euler. Ya, Euler. Y de x igual a Euler de x. Claro, porque la primera derivada va a ser la misma, ¿cierto? Y la segunda va a ser la misma. Y entonces I2' menos I va a ser igual a exponencial de x menos exponencial de x y va a ser igual a 0. Así que aquí ya encontramos una solución. Vamos a poner I1. Ahora, ¿qué otra función me puede dar que sea linealmente independiente de ella, tal que también me dé una solución de la ecuación diferencial? Seno o coseno. Seno. Ya, el problema del seno es que, mira, vamos a ver. Me va a quedar seno de x. La derivada del seno. Hoy siempre se me olvida. ¿Es menos coseno o coseno? Coseno. Y la segunda derivada es menos seno, ¿cierto? Y entonces ahora I segunda menos I va a ser igual a menos seno de x menos seno de x. Y eso es distinto de 0. Así que no es solución. Pareciera, pero con ese signo me falló. Casi. Sí. ¿Qué otra función puede ser una solución? Bueno, de tipo exponencial es como más o menos
necesario, ¿cierto? Pero no puedo poner exponencial de x porque es la misma solución. Necesito que sea linealmente independiente. Pero ¿y si le ponemos menos x? Ya no son linealmente dependientes porque si yo lo multiplico por cualquier escalar no me da exponencial de x. Y en este caso, y2' de x va a ser igual a menos exponencial de menos x. Y la segunda derivada va a ser menos por menos es más, exponencial de menos x. Entonces me queda exponencial de menos x, menos exponencial de menos x, y esto es igual a 0. Ya, lo único que habría que ver, ya, entonces esta es solución también. Habría que ver si son linealmente dependientes o independientes. Entonces calculemos su Wronskiano. Entonces es exponencial de x, exponencial de menos x, la derivada y su derivada. Y entonces me queda esto por esto, menos exponencial de x por exponencial de menos x, menos exponencial de menos x por exponencial de x. Pero esto es e elevado a x menos x elevado a 0, así que esto es menos 1. Menos, y esto de nuevo es 1. ¿Cierto? Porque me quedan las potencias 0, que a e elevado a 0. Entonces es 1, menos 1, menos 2, así que es distinto de 0. Y por lo tanto, e elevado a x y e elevado a menos x son linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes, la solución, luego, la solución y de x, por el teorema, me dice que va a ser combinación lineal de ellas. Así que la solución general es esta de ahí. Bueno, obviamente C1 y C2 son valores reales. Bueno, todavía no calculamos bien, ¿cierto? Ese tipo de ecuación, ¿cierto? Como que le buscamos al ojo las soluciones. No eran tan difíciles tampoco. Así que por eso pudimos ver de que en realidad solamente comprobamos que esas soluciones que encontramos fueran linealmente independientes para poder encontrar la solución general. Así que todavía nos falta saber exactamente cómo calcular ese tipo de ecuación. O una más difícil, porque esta era fácil de ver cuál era la solución. Pero nuestro enfoque era usar el Wronskiano, lo usamos para calcular y encontrar nuestra solución. Así que nuestro objetivo está cumplido. Bueno, ¿eso? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿No? Ya, lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chau. Muchas Profe, gracias, profesora. Chao, gracias, profe. profe. Chau.